Diga, lo oyó. Lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, y entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Levanta tu mano derecha, dile: gracias, Señor, por esta palabra. Vamos, diga: esta palabra me va a bendecir, me va a enseñar y me va a edificar. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento y muchas gracias. El tema de hoy es: hay que honrar lo que Dios honra. Muchas veces nos creemos más importantes que Dios. Mira lo que estoy diciendo. A tal punto que muchas veces no respetamos lo que Dios respeta. Y muchas veces no valoramos lo que Dios valora. Lo voy a repetir nuevamente. A veces nos creemos tan importantes que no queremos respetar lo que Dios respeta, o no queremos valorar lo que Dios está valorando. Eso dice que muchas veces nos creemos más sabios e inteligentes que Dios, aunque sea inconscientemente. Así parece. Porque llega un momento que uno dice y empieza a calificar y dice: yo creo que el hermano no debería de ser líder. Yo creo que el pastor no debería de ser pastor, es muy joven, por ejemplo. Alguien pudiera pensar así. O sencillamente podemos decir: yo creo que el hermano tal, o el líder tal, o el presidente tal, no debería de estar. Y nosotros empezamos a calificar, porque nos creemos muchas veces como si nuestra opinión es más importante que la opinión de Dios. Pues Dios es soberano. Levanta tu mano, di: Dios es soberano. Esta palabra soberano quiere decir que Él hace lo que quiere. Escúcheme esto: Dios es soberano. Eso significa que Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Dios no tiene que pedirnos permiso. Él es el dueño. Él es el creador. Él es Dios. La palabra soberano quiere decir alguien que tiene toda autoridad. Alguien que no tiene que preguntar nada a nadie para tomar decisiones. Aquí nosotros podemos ver y darnos cuenta cómo Aarón y María hablaron contra Moisés. Menospreciaron a Moisés. ¿Y por qué lo menospreciaron? Por sencillamente el versículo 2, ellos empiezan a decir: ¿acaso Jehová solo habla a través de Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, ¿solo Dios usa a Moisés? ¿Solo Dios habla a través de Moisés? Mucha gente a veces habla de esta manera y se compara con la otra persona.
Y por ejemplo, hay frases como estas: yo predico mejor que el pastor, o yo predico mejor que el líder, o yo predico mejor que el otro, o yo sé más que el otro. Empezamos nosotros a menospreciar y a decir: Dios también me puede usar a mí, no solo lo usa Él. Pero esas palabras es contra lo que Dios ha establecido. Dios es el que quita, Dios es el que permite y Dios es el que levanta. Dios es el que levanta. Y nosotros podemos darnos cuenta aquí que ellos empezaron a hablar mal, a menospreciar. Y dice la Biblia, el versículo 2, que Jehová lo echó. O sea que toda palabra que tú y yo decimos en contra de cualquier ministerio, en contra de cualquier siervo del Señor, Dios lo escucha. Diga conmigo: Dios escucha. ¿Quién eligió a Moisés? ¿Quién había escogido a Moisés? Dios lo había escogido. Dios había decidido escogerlo a Moisés desde antes de la fundación del mundo para que él sea el libertador del pueblo de Israel. Y date cuenta cómo el Señor trata con los tres. Los llama una vez que hablaron mal. Dios viene y le dice a Moisés: qué tremendo es esto. Moisés, María y Aarón, salgan al tabernáculo. Nos vamos a reunir. Mira cómo Dios los cita a una reunión. Y en la reunión el Señor le dice a María y Aarón: cuando hubiere profeta, yo me apareceré a través de sueño, a través de visión, pero no así a mi siervo Moisés. En otras palabras, yo quiero aparecérmele a Moisés cara a cara. O sea, Dios dice: mira María, mira Aarón, quiero que se ubiquen, que yo lo elegí a Moisés. Y a cualquier otro profeta me le apareceré por sueños y visión. Pero a Moisés, mi siervo, yo le hablaré cara a cara, porque así lo he decidido yo. O sea, Dios es soberano. Levanta tus dos manos, di conmigo, por favor, di conmigo. Cuando Dios quiere usar a alguien, Dios lo hará sin pedirme permiso, porque Dios es soberano. Vamos, diga conmigo: y como Dios lo use, es asunto de Dios. Levanta tus manos, di: no voy a murmurar, porque Dios hace con quien quiera y como quiera. ¿Cuántos aplauden al Señor? Porque esa palabra es poderosa. Oiga, hermano, usted nunca menosprecie al que Dios ha elegido. No deshonres al que Dios está honrando. Hay gente que pudiera menospreciar esta iglesia, pero Dios la honra. O sea, Dios está honrando esta congregación y le damos toda la gloria al Señor por ello. Y cuando la gente menosprecia algo que Dios está valorando y honrando, la persona no está menospreciando en sí a la otra persona, está menospreciando la decisión de Dios. Por eso yo he dicho siempre: no envidies, no celes. Si Dios usa a tu hermano y Dios ha empezado a usarlo poderosamente, no lo menosprecies, no lo envidies, porque sencillamente Dios quiere usarlo. Y si Él quiere usarlo, es problema de Dios. Tú no debes de decir: y con que tú tienes poco tiempo y yo tengo más años y a mí Dios no me usa y a ti sí. Eso es asunto de Dios. Dios sabe a quién levanta y a quién no levanta. Dios nos conoce la intimidad. Tú no sabes si esa persona ora más que tú, busca más que tú, ama más a Dios que tú. Tú no lo sabes. O sencillamente Dios tiene sus planes y Dios tiene sus propósitos. Pero muchas veces menospreciamos lo que Dios honra. No respetamos lo que Dios está respetando. Y muchas veces menospreciamos
¿Sabe por qué menospreciamos en ocasiones? Por lo que lo conocemos. Por ejemplo, si tú conoces a alguien que lo conociste en tu infancia, que jugaba pelota contigo, jugaba las bolichas contigo, jugaba los trompos contigo, andaban sin zapatos en la calle, jugando, corriendo. Cuando ya están adultos, lo ves como un líder, lo ves tal vez como el pastor, lo ves o tal vez como el profesor, no lo sé, pero Dios lo ha levantado. Lo ves diferente. Entonces muchas veces, porque lo conociste como lo conociste en tu infancia, muchas veces lo empiezas a desvalorizar y dices, pero si a este yo lo conocí sin zapatos, si a este yo lo conocí que jugaba trompo conmigo, ahora mira, importante. Bueno, fue Dios quien lo levantó y Dios lo está honrando. Por lo tanto, honra lo que Dios honra. Yo siempre he dicho, nunca menosprecies a tus padres. ¿Por qué? Porque Dios los honra. Dios honra las autoridades. Dios honra lo que Él mismo establece. No deshonres a aquel a quien Dios ha empezado a honrar. Así que si a tu hermano que está a tu lado, mañana Dios lo empieza a prosperar, a honrar financieramente, emocionalmente, familiarmente, no tengas envidia ni lo menosprecies. Gózate, porque si Dios lo está honrando, alíneate y di, Señor, si tú lo honras, yo también lo voy a honrar. ¿Cuántos aplauden al Rey? ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Levanta tus dos manos, di conmigo, Dios es soberano. Vamos, levanta tu mano, di, en la soberanía de Dios, Él hace lo que quiere con quien quiere. Es decir, que si mañana Dios te empieza a usar a ti más que a mí, yo tengo que gozarme. Porque si Dios te está usando, es porque a Dios le place usarte. Amén. Te voy a poner ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Dios eligió a Jacob y no a Esaú. ¿Quién era Esaú? Hermano mayor. Según la ley, Esaú debió ser, porque era el primogénito, debió ser el que Dios elija. Pero a Dios le plació elegir a Jacob y no a Esaú. Es decir, eligió al menor y no al mayor. Amén. Por ejemplo, Dios eligió a José y no eligió a los hermanos que eran mayores que él. Por eso sus hermanos lo aborrecieron. Porque en los sueños, ellos entendían los sueños. Ellos comprendieron los sueños. Su padre Jacob entendió el sueño. Cuando José le contó el sueño, que se postraban ante él las estrellas, el sol y la luna, él entendió. Y incluso el padre dijo, ¿acaso vendremos tu madre y yo y tus hermanos a postrarnos ante ti? Ellos entendían el sueño. Y dice la Biblia que los hermanos lo aborrecieron más. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ¿cómo puede ser que Dios los puse o que Dios te levante? ¿Cómo va a creer que tú vas a ser mañana nuestro líder si eres nuestro hermano menor? No le entraba en la mente, pero ya Dios lo había establecido así. Y Dios eligió a José. No lo eligió, ni siquiera él mismo se eligió. Dios lo eligió, por eso lo aborrecieron, por eso lo vendieron, por eso lo quisieron matar. Por esa razón procedieron como procedieron. Quisieron matar el sueño. Incluso le decían el soñador. Ahí viene el soñador, matémoslos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no le entraba en la cabeza el sueño de José. Pero el sueño de José no era de José, era de Dios. Y al final se cumplió el sueño, porque él era el gobernador de Egipto y todo el mundo se presentó y se postró ante él. Sueño cumplido. Cuando Dios tiene un sueño contigo, ya ha dicho que te va a levantar, no importa quién quiera matarlo, no podrá, sino que se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, al que está al lado, dile, si Dios tiene un sueño contigo, dile, Dios lo cumplirá. ¿Cuántos saben que Dios cumple?
Hermano amado, tal vez alguien te menosprecie. Te estoy hablando de que José no era el primer hijo, era el penúltimo. Pero a Dios le plació levantar al penúltimo. Dios quiso levantar a Jacob. Ojo, la palabra Jacob significa tramposo. Y de hecho, así fue. Jacob era cosa seria. Pero a Dios le plació levantarlo. Dios levantó, por ejemplo, a Josué y no a Caleb. ¿A quién Dios lo puso como sucesor de Moisés? A Josué. ¿Por qué no a Caleb? Si tú lees, tú vas a ver que Dios le dice a Josué muchas veces: esfuérzate, sé valiente, no temas, esfuérzate, sé valiente, no temas. Le repite muchas veces. Porque Josué no era tan valiente como Caleb. Tú ves a un Caleb a los 80 años, le tenían que entregar una tierra porque Dios se lo había prometido. Y Caleb dijo: no me lo entreguen, déjeme que yo la voy a poseer. Tenía 80 años y dijo: estoy tan fuerte como el roble, como hace 40 años. O sea, yo, Luis Rivas, hubiera elegido a Caleb porque era más decidido, más fuerte, era más aguerrido. Pero a Dios le plació elegir a Josué. Es que, mi amado, tú puedes pensar: este no, yo creo que este. Hermano querido, Dios levanta al que Él quiere. Y ¿sabe qué? Te tengo noticias. Dios es especialista para levantar lo vil y lo menospreciado. Lo que más se menosprecia es lo que más Dios levanta. ¿Cuántos están acá recibiendo esta palabra? Oh. Así que si alguien te ha menospreciado, eres candidato delante de Dios. Porque lo débil Dios lo levanta para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Lee la Biblia y te das cuenta cómo Dios levanta lo que la gente no quiere. Por ejemplo, Dios levantó a David. ¿Quién era David? Un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas que pasaba en el desierto apacentando. Escúchame bien. Los hermanos de él eran mayores, obviamente. Eran los mayores. Y eran gente de guerra, gente fuerte, gente con presencia física. Altos, fuertes, de guerra. Cuando vino el profeta y se paró, porque fue a la casa de Isaí, padre de David. Y llega el profeta y apenas lo vio a los hijos de Isaí. De una, él se dejó llevar y dijo: oye, yo creo que aquí está el rey, el futuro rey de Israel, porque él fue a elegir al rey a la casa de Isaí. Y apenas él vio, antes que él proclame palabra, Dios le habla y le dice: no te fijes en el parecer, no te fijes en lo físico, no te fijes en lo externo, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre ve con sus ojos, Jehová ve el corazón. O sea, Dios le dijo al profeta de plano. Y empezaron a aparecer uno a uno. Y cada uno decía: aquí está el ungido, aquí está el ungido. Obviamente Dios lo iba a ungir para ser rey. ¿Y quién no quería ser rey? Y empieza a aparecer el uno fuerte, de guerra, con experiencia. Y Dios dijo: no, ese no es. Le decía a través del profeta: ese no es. Luego aparecía el otro: ese no es, ese no es, ese no es, y ese no es. Y luego dice: y estos son todos. No, dice el papá: no, falta uno. Lo que pasa, que ¿para qué lo voy a citar? ¿Aló? Y le dijo él: no comemos hasta que venga. A ese que no convocaste, tráelo. Y cuando David, yo me imagino que estaba por ahí con las ovejas, qué sé yo, hermano, cuidándola, porque él era pastor de ovejas. Él nunca se imaginó, ni tenía idea de nada de lo que estaba pasando. Pero lo fueron a ver: David, ven.
Y David olía a oveja, tal vez ni se había bañado, tal vez él estaba todo así alborotado. Pero cuando él entra, dice la Biblia que Samuel vio un joven hermoso de parecer. Y cuando lo vio el profeta, él dijo: este es. Y lo ungió delante de todos los que lo menospreciaron. Oh, vamos, esta palabra es poderosa. Quiero que la analicemos un poco más. Los hermanos, el propio padre lo había menospreciado a David. No se imaginaron que ese a quien ellos menospreciaron, Dios se había elegido para que sea su rey. Ni siquiera lo habían convocado. Nota, el profeta fue y le dijo a Isaí: convócame a todos tus hijos. Pero él no convocó a David, porque él dijo: David, ni siquiera me imagino. Pero David, el pastorcito de ovejas, el que no tenía experiencia de guerra aparentemente, lo que no sabía el papá, que David mataba osos y leones. ¿Aló? Y cuando lo convoca, Dios lo ungió a David. Lo ungió, lo puso en alto. Lo que significa que no importa cuántos te menosprecien, Dios te pondrá en alto. Lo que te estoy soltando hoy es: no importa quién te menosprecie o quién te valore, incluso si tu propia familia no te valora, si tú tienes intimidad con Dios, eres candidato delante de Dios y Dios te pondrá en alto delante de los demás. ¿Cuántos aplauden y creen esta palabra? ¿Por qué Dios eligió a David? Porque Dios es soberano. Por eso nunca menosprecias a nadie. Nunca menosprecias a nadie. Porque hay gente que menosprecia por lo que ve. Tal vez lo ves que no tiene dinero, lo menosprecia. Tal vez tú lo ves que no tiene el apellido que otros tienen, lo menosprecias. ¿Dónde vives? En tal lugar, lo menosprecias. No menosprecias a nadie, porque al que tú menosprecias, mañana pudiera ser tu rey. ¿Cuántos están acá? Sí, mi hermano. Al que tú menosprecies, Dios pudiera levantar y ponerlo sobre ti. Los hermanos de José menospreciaron a José y luego José fue su gobernador. Y fue quien les proveyó el alimento, la comida, para bendecirlos y sostenerlos. Y lo mismo David, luego fue su rey. No importa cuántos te menosprecien, no importa, Dios siempre te defenderá. Lo voy a repetir, porque Dios defendió a Moisés y Dios defendió a David y Dios defenderá a todo aquel con el que Él tenga un plan y un propósito. Quiero que levantes tus manos, porque estoy soltando esta palabra y te estoy diciendo que Dios te va a defender, que no importa quién te menosprecie, no importa quién te califique como que no sirves, no vale, no hay futuro, no importa quién te diga: uy, contigo hermano, tú ya estás acabado. No importa lo que diga el hombre, lo que importa es lo que diga Dios de ti. Y si Dios tiene un plan contigo, ten por seguro que no importa quién te menosprecie, te levantará en medio de los que te menosprecian. Y mientras más te odien, más Dios te honrará y más Dios te levantará para gloria de su nombre. Aleluya. Mira, mi hermano, escucha bien. Dios, cuando le dice a María y Aarón, le dice esto: ustedes han hablado de mi siervo. ¿Sabe lo que está diciendo? De mi ungido. Ustedes están menospreciando al que yo elegí, al que yo escogí. Te voy a decir algo. Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés.
Moisés era el hermano menor. No te acuerdas o no te olvides cuando hubo una hermana que lo envió en una canasta. Esa es María. Y luego María habló mal de Moisés. Lo menospreció, estaba en contra porque Moisés se había casado con una cusita. Cusita, alguien de color firme, negrita. Estaban molestos porque se había casado con una negrita. ¿A Moisés le gustaba? Amén. ¿A él le gustaba? Estaban molestos. Y tengan o no razón, Dios iba a defender. Porque yo te voy a decir una cosa: Dios defiende a sus siervos. Lo voy a repetir: Dios defiende a sus siervos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, sino que condenarás toda lengua que se levante en juicio en contra de ti, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. ¿Cuántos creen y cuántos pueden aplaudir y llevarse esa palabra? Aleluya. Pero te voy a decir algo, escucha bien. Todo lo que Dios haga contigo no es para que luego que Dios te haya levantado y te haya puesto en alto, cobres venganza. Porque los hermanos de José lo vendieron y lo quisieron matar, ¿sí o no? Y cuando él era gobernador, ¿qué podía haber hecho? Los podía haber matado a todos si hubiera querido. O sencillamente no les daba comida y morían. Y hubieran dicho, ajá, ahora me las cobro. Pero Dios nunca levanta a alguien para que te vengues de nadie, sino al contrario, para que muestres el amor de Dios hacia esa persona. Dios nunca levanta a nadie para que te vengues de aquellos que te menospreciaron. Nunca. José los perdonó. José los probó primero. Y al final José, como no lo reconocían, se reveló a ellos y les dijo: yo soy José, a quien ustedes vendieron. Y dice la Biblia que José lloraba. Y ellos, sorprendidos, empezaron a llorar también. Y José le dijo: vayan a ver a mi padre, díganle que estoy vivo. Que la evidencia que le llevaron era una evidencia falsa. Porque cuando dijeron que José había muerto, habían matado un cordero y la sangre le envolvieron en la túnica y se la llevaron a Jacob y le dijeron: mira, un león los mató. Evidencia falsa. José dice: vayan a ver a mi padre que aún vive y díganle que yo lo espero y que venga con todo, porque aquí no le faltará absolutamente nada, ni a él ni a ustedes. Eso se llama perdón. Dios no te levanta para que te vengues. Dios te levanta para que los perdones y los ayudes y los bendigas. Oh, ¿cuántos decimos amén a eso? Levanta tus dos manos, di conmigo: Dios me va a levantar para perdonar, para bendecir, para ayudar, para restaurar, jamás para vengarme. ¿Cuántos aplauden al Señor por ello? Aleluya. Si tú estás pensando y tú dices: hoy me menosprecia, pero verás que mañana yo seré el gerente de esta empresa. Y tú dices: deja que yo sea el gerente, y ya vas a ver en tu corazón. Si tú tienes eso en tu corazón, nunca llegarás a ser gerente, porque Dios no levanta gente rencorosa. Oh, lo voy a repetir: Dios no levanta gente resentida, gente rencorosa, gente vengativa. No lo levanta Dios, ni en sueño te va a levantar, porque no tiene su corazón. El corazón de Dios es perdonador. Si tú estás diciendo: deja que Dios me ponga de pastor y ya vas a ver, no tienes el corazón de Dios, porque Dios es diferente.
Dios perdona, Dios no maldice, Dios bendice. Cuando Cristo estuvo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón de Dios. Y José tuvo ese corazón. Y hermano, yo te voy a decir una cosa, y cuando tú sabes perdonar, cuando Dios te ha levantado y sabes perdonar, créeme, Dios te multiplica todo lo que tienes. Si tú lees Aarón y María, cuando ellos hablaron mal de Moisés, dice la Biblia que a María le cayó, ¿qué cosa? Lepra. Literalmente Dios les llamó y le dijo, cuando un padre le escupe a un hijo, ¿no será que tiene que aislarse por 7 días? Y literalmente María fue aislada por 7 días. Porque le cayó lepra, a María le cayó lepra. Y vino Aarón y le dice a Moisés, ya no lo trató igual, le dijo, han pecado tus siervos contra ti. Ya lo respetó, porque sabían que si se metían con Moisés, se metían con el Dios que llamó y estableció a Moisés. Amén. Y escucha esto, y le dice Aarón a Moisés, por favor, pide a Dios para que lo sane a María. Moisés pudo haber dicho, ajá, vamos a dejarla que sufra un mes por lo menos. Ajá, ahora sí vienes a mí, ¿no es cierto? Pero Moisés no hizo eso. En el mismo segundo oró a Jehová y le dijo, Señor, sánala hoy. No dijo mañana, dijo hoy, ahora, sánala. Porque Moisés no tenía un corazón lleno de rencor y de resentimiento. La gente con resentimientos son personas que tienen problemas en su alma, porque y ese corazón no es el de Dios. El corazón de Dios siempre es el que perdona y el que mira con ojos de misericordia. Y Moisés no la vio a María con odio, sino al contrario, con amor y misericordia. ¿Cuántos aplauden al Señor por ese corazón que tú y yo tenemos que tener? Ponte de pie en esta mañana. Y mientras te pones de pie, te recuerdo que fue lo mismo que pasó con Job.